Mis directos amigos, muy buenos días. Esta nueva lección laurentina continúa como las precedentes y todavía varias más que tendremos próximamente en torno al problema de la justicia. Ya han seguido ustedes por las lecciones precedentes en qué medida la noción de justicia dentro del justnaturalismo aditivo que se propone en la visión lógica del derecho, en el libro Visión lógica del derecho y en las 59 tesis del racionalismo jurídico que vienen a compendiar el contenido principal de ese libro. Dentro de ese enfoque justnaturalista, pero peculiar, la noción de justicia no es central, no es axiomática, no es una noción suprema, no es el valor supremo del ordenamiento jurídico, ni de la sociedad, ni de las relaciones humanas, ni la pauta para averiguar qué cánones son válidos para determinar las reglas de inferencia y los axiomas correctos de una lógica jurídica. La noción que desempeña todos esos roles es la de bien común. Y la noción de justicia es una noción derivada, y ya la definíamos. La justicia es una cualidad de ciertos modos de distribución de bienes y males en la sociedad por parte del poder público según determinadas pautas. Dos pautas de no arbitrariedad y de proporcionalidad. Pero ya decíamos, no arbitrariedad, proporcionalidad, pero proporcionalidad con relación a qué. Para ser, primero, ¿qué quería decir eso de proporcionalidad? ¿Cuándo es proporcional una distribución? ¿Qué características tiene que tener una función distributiva para que la llamemos proporcional? Bueno, pues eso ya lo averiguábamos en la lección precedente y no voy a repetirlo, evidentemente, lo doy por sentado. Y veíamos que en realidad la proporcionalidad se derivaba de la no arbitrariedad, porque cualquier distribución que no sea proporcional es arbitraria, establece cortes o saltos arbitrarios. Veamos que quizá las cosas humanas son tan complicadas, tan difíciles, que a lo mejor el gobernante y hasta el legislador se ven forzados, se ven constreñidos a en algún momento establecer algún salto o alguna discontinuidad. Veíamos algunos ejemplos de eso. Pero también el canon que guía la justicia es el de evitar eso en la medida de lo posible. Aceptar esos saltos o esos cortes solo en aquellos casos extremos en que por la naturaleza misma del asunto no queda lamentablemente otro remedio. Y en la medida de lo posible legislar para que eso no se produzca. Como digo, en la medida de lo posible. Más allá de lo posible, pues no se puede. Y veíamos también que ese canon de la no arbitrariedad nos dice a qué supuestos de hecho ha de ser proporcional la distribución. La distribución puede ser proporcionada a muchísimos supuestos de hecho y además las funciones proporcionales
pueden ser muchas. Bueno, pues la única guía, la única pauta en última instancia es el bien común, y la pauta de no arbitrariedad se determina en función del bien común. El bien común nos guía para establecer funciones distributivas no arbitrarias, puesto que están subordinadas y orientadas al bien común, que impide cualquier función que sea arbitraria, antojadiza, caprichosa o porque sí, sin razón suficiente. El principio de no arbitrariedad es un principio de razón suficiente jurídica, razón suficiente nomológica, en última instancia, razón suficiente en función del bien común, fin de la sociedad. Y con arreglo a eso se determinan los supuestos de hecho a los cuales se va a proporcionar la distribución. Bueno, pues en la lección de hoy voy a abordar una figura que es un gran predecesor del racionalismo jurídico. Hay dos grandes predecesores del racionalismo jurídico desarrollado en mi libro, en la visión lógica del derecho, y en toda la obra de justnaturalismo aditivo que empecé a desarrollar allá por el año 1990 aproximadamente, o sea, hace ya más de 3 decenios, pero que al principio de manera con una consagración esporádica, porque yo me dedicaba todavía preponderantemente a temas de lógica, metafísica y filosofía del lenguaje, y luego cada vez más a través de la lógica nomológica es lo que me enganchó en los temas de la filosofía jurídica, y desde 1996, o sea, en el último cuarto de siglo aproximadamente, ha sido el tema preponderante y a menudo casi único de mi desarrollo teórico, de mi elaboración filosófica. Y como digo, hay dos grandísimos inspiradores, hay muchos, muchísimos, evidentemente. Mi desarrollo se ha nutrido de la lectura, primero de la propia materia jurídica, tanto o más que de la lectura de lo que hayan dicho los filósofos del derecho. Y por supuesto, filósofos del derecho contemporáneos muchísimo me han influido, a veces en sentido de, más a menudo en sentido de reaccionar contra sus planteamientos que de seguir su orientación. Y en ese sentido, sobre todo, con muchísimo, el preponderante es Kelsen. A Kelsen le debo muchísimo, y mi libro le debe mucho, la lectura asidua, con ahínco, la relectura, la reflexión detenida en torno a su obra, sobre todo su obra póstuma, sobre la teoría de las normas, es la que más ha suscitado mi reflexión, pero vamos, toda su obra anterior también. Sin embargo, Kelsen es un autor que yo no he seguido, ni poco ni mucho. También he aprendido muchísimo y le debo enormemente toda mi formación de filósofo jurídico. Tiene una deuda grandísima que no siempre he reconocido, por olvido, por descuido. Ha sido una injusticia por mi parte ese olvido. Es Eduardo García Máinez, el máximo filósofo del derecho de habla hispana. Sin embargo, desde el punto de vista del contenido positivo, como precursores del justnaturalismo, mis grandes inspiradores, aquellos a quienes yo he seguido, son Leibniz y Santo Tomás de Aquino.
Más directamente, Leibniz. Mi obra se ha elaborado mucho más leyendo a Leibniz, dialogando con Leibniz, con el cual he entablado una verdadera relación de discípulo a maestro. Y aunque sé que esto puede suscitar ironía, verdaderamente he convivido intelectualmente con él y he intercambiado, he tenido esa relación intelectual íntima continuada. Santo Tomás de Aquino, que en los orígenes, desde mi mocedad, dejó una simiente, una huella, y sin duda muy importante, y cuya lectura he retomado periódicamente en diversos periodos. Sin embargo, la influencia de Santo Tomás ha sido un poco indirecta, inicialmente, quiero decir, a través de la escolástica española del siglo de oro, de Vitoria, principalmente de Vitoria, de Melchor Cano, de tantos otros grandes filósofos del derecho españoles del siglo XVI, y directamente sus desarrollos sobre la filosofía del derecho, que son incidentales en su obra, esos desarrollos los he consultado, han estado en mi mesa de trabajo con frecuencia, pero no han ejercido, digamos, un influjo directo tan fuerte, tan intenso, tan continuado, tan íntimo como el de Leibniz. Sin embargo, con el tiempo, una relectura muchísimo más atenta, detallada, minuciosa, prolija de toda la parte de su obra principal y póstuma, la Suma Teológica, dedicada a temas relacionados con la ley, el derecho, la justicia, ha sido un tema de lectura apasionada, intensa, fortísima, que quizá en la génesis no ha tenido, en la génesis de mi libro y de mi filosofía jurídica, no ha tenido una presencia tan intensa como la de Leibniz, de hecho no la ha tenido, pero en la reflexión ulterior y en la meditación que me lleva, en un paso más reciente, que me lleva de la escritura del libro y de la escritura de las 59 tesis del racionalismo jurídico a estas lecciones laurentinas, ha pasado un lapso. Evidentemente el libro se publicó en el año 2017, en el otoño de 2017, o sea, hace ya 3 años y medio. En realidad pronto hará 4 años de su escritura. El libro a su vez está basado en parte, solo en parte, en la tesis doctoral jurídica que había defendido en la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2015, con el título en latín de Idea Juris Logica, cuya traducción es aproximadamente el título del libro, Visión lógica del derecho. Bueno, pero como digo, desde ese momento hasta hoy, en mayo de 2021, mi pensamiento no ha quedado petrificado, inerte, anclado en
en el punto exacto en que lo dejé, sino que sigue enriqueciéndose, desarrollándose, ahondándose. Este mismo contenido de todas las lecciones laurentinas que han precedido, a quienes amablemente las siguen, pueden corroborar este aserto de que hay una evolución, hay un enriquecimiento, hay un desarrollo, hay un ahondamiento, hay una aportación de consideraciones nuevas, referencias nuevas que no se hallaban en el libro, porque si únicamente fuera a limitarme aquí a exponer el contenido del libro, bueno, para eso está el libro en sí. Estas lecciones tratan de ofrecer al lector unas claves, una ayuda, una introducción, unas aclaraciones, pero también ofrecerle desarrollos nuevos, consideraciones nuevas que me han venido sugeridas por nuevas lecturas, por nuevos conocimientos, por nuevas reflexiones, y por tanto el contenido a veces incluso podría desviarse puntualmente de lo dicho en Visión Lógica del Derecho. Si yo apreciara en algún momento que la desviación tiene alguna significatividad, o que de la doctrina que he profesado en Visión Lógica del Derecho me he apartado en algún punto, aunque sea secundario, pero que yo considere digno de mención, no dejaría de señalárselo oportunamente. Hasta ahora la verdad es que no es así. No, yo hasta donde en este momento alcanzo a ver, asumiría hoy todo lo que he dicho en el libro, quizá con alguna rectificación de detalle, pero no me cabe duda de que esa es la visión que yo tengo, y el lector puede tener una visión diferente y puede quizá apreciar en mis lecciones, en algún momento, ocasionalmente, no solo aportación de nuevas consideraciones, de ulteriores reflexiones, de otros datos, por supuesto de referencia a otros autores, algunos de los cuales se omitieron en la redacción del libro, pero otros los he conocido o he mejorado su conocimiento en estos últimos años, y todo eso forma parte del contenido de estas lecciones. Por eso creo que no son ociosas, no son redundantes. Y un aspecto de todo ese desarrollo, ese ahondamiento, ese incremento cognoscitivo está en el estudio de Santo Tomás de Aquino. Sobre las nociones de ley, derecho y justicia en la obra de Santo Tomás de Aquino, según la doctrina del doctor Angélico, estoy en este momento redactando una monografía que, como tantas mías, inicialmente esperaba yo que tuviera unas 10, 15, 20, 25 páginas, y lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero de hecho va a desbordar con muchísimo ese marco, esa extensión, y también esperaba yo haber concluido, cuando hiciera esta lección, haber concluido la monografía y podérsela ofrecer, poderles indicar el lugar, el sitio web donde se la podrían descargar en
en PDF, si les interesaba. Lamentablemente no es así, y no solo no es así en este momento, sino que me temo que voy a tardar, pues quizá todavía varios meses. No me quiero fijar un plazo perentorio, porque tampoco tengo ninguna obligación profesional de hacerlo, y por tanto me daré el tiempo que juzgue oportuno para que sea satisfactoria y esté debidamente, además, referenciada no solo por el estudio atentísimo de la obra de Santo Tomás, que es, por supuesto, lo esencial, sino también por la consulta de otros autores que con mayor o menor fortuna se han inclinado sobre el tema y han aportado sus diversas lecturas con las cuales puedo concordar o de las cuales puedo discordar. De manera que esta lección se dedica a ese tema: derecho, justicia y bien común según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Si es que no alcanzara a concluirlo en el tiempo razonable de una sola lección, podríamos continuar todavía en la lección siguiente y examinar una segunda parte. Esto lo iremos viendo sobre la marcha. Espero que sea de su agrado esta lección. Los exhorto a leer directamente al autor, a Santo Tomás, que es siempre fuente luminosa de reflexión. Por supuesto, un autor de su época, del siglo XIII, un autor que evidentemente está inserto en una mentalidad que dista muchísimo de la nuestra, en un entorno cultural, eclesiástico, político, jurídico, social, que alejadísimo del nuestro. Y sin embargo, como el ser humano es el ser humano, pasen los siglos, pasen los milenios, de todo lo que él dice, si se quita la corteza o la cáscara, lo esencial, filosóficamente hablando, claro, lo esencial sigue siendo de enorme interés. Incluso en aquello en que hoy lo diríamos de modo totalmente diferente, aportaríamos conceptos que no estaban a su alcance, porque para algo hay una historia conceptual en la propia historia de los hechos políticos, económicos, sociales, pero también la historia de la filosofía es en gran medida una historia de los conceptos filosóficos. Y nuestros conceptos filosóficos no son los conceptos disponibles en la escolástica del siglo XIII, aunque guardan afinidad con ellos y pueden enriquecerse, beneficiarse, mejorarse con el intercambio intelectual con los autores de aquella época, y sobre todo con el máximo, con el doctor angélico y común, que es Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y teólogo dominico. También difiere nuestro modo de plantear, no solo por los conceptos, sino por la técnica argumentativa, por los procedimientos de formalización lógica. No estaban a su disposición, y evidentemente eso constituye una limitación que le impide elaborar su sistema de filosofía jurídica como hoy lo podemos hacer, auxiliados por esa técnica que nos ayuda
a pensar mejor, a calibrar mejor, a corregir los errores del razonamiento y pulir ese razonamiento. Bueno, esos instrumentos él no los tenía, y sin embargo, como digo, esas limitaciones no impiden que el diálogo con él sea extraordinariamente fructífero y que sea de la máxima utilidad intelectual. Por tanto, yo los invito a ustedes a que lean a Santo Tomás, lo relean con mucho interés y ojalá que esta lección sea útil para esclarecer la visión lógica del derecho que yo profeso y de paso también para reactualizar la obra de este grandísimo filósofo al que yo debo muchísimo y creo que la historia de la filosofía debe mucho también. La Suma Teológica de Santo Tomás es su principal obra. Es una obra póstuma, dividida en 3 partes. Tiene un suplemento que quedó inconclusa, quedó inacabada. Tiene un suplemento a la tercera parte cuya autoría está discutida. En parte puede que se funde la redacción en notas suyas, pero hay indicios que permiten, y eso es lo que algunos estudiosos de su obra han concluido, permite pensar que la redacción fue completada o elaborada en parte por alguno de sus discípulos. Tomás de Aquino es hijo de una familia nobiliaria muy encumbrada del norte del reino de Nápoles, cerca del Lacio, la villa de Rocaseca, en un castillo nobiliario del siglo XIII. Nace en el año 1225 y va a morir a los 49 años de edad en 1274. Había sido destinado por su familia a ser monje benedictino. Fue enviado al monasterio, pero estamos en ese periodo tremendamente turbulento del siglo XIII, de la lucha entre el imperio romano-germánico por un lado y el pontificado por el otro, con guerras que ensangrientan Italia y que producen estragos. Esos estragos llegan al monasterio de Montecassino, donde el joven, el adolescente Tomás está iniciando sus primeros estudios de novicio y tiene que abandonar ese lugar y refugiarse en la ciudad de Nápoles. Estamos en esa primera mitad del siglo XIII, es el periodo inicial de las universidades europeas. La universidad, en un sentido lato, se puede hablar de instituciones de docencia superior, seguramente en muchísimas culturas. Evidentemente, se conocen las famosas academias imperiales en China, en Roma y en Constantinopla, la academia, por ejemplo, del emperador Justiniano, de juristas. Bien, pero ha habido muchas instituciones docentes de las cuales estamos poco informados en el detalle de cómo eran las clases, cómo eran los cursos, cómo se impartía la docencia, qué comunicación había entre docente y discentes. Todos esos detalles los conocemos mal, qué secuencia había de cursos. Bueno, en la Edad Media latina, germánico-latina, para ser más exactos, hay un primer periodo de la Alta Edad Media en que se van desarrollando las escuelas catedralicias, en principio para formar clérigos, pero por clérigos no hay que entender sacerdotes.
la mayoría de ellos nunca llegarían a ser sacerdotes. El sacramento canónico de la ordenación tiene una serie de órdenes llamadas mayores y menores, y la mayoría de los que estudiaban en esas escuelas catedralicias, pero no solo catedralicias, también las abadías, otras iglesias establecían sus escuelas e iban destinadas a un personal que acabaría desempeñando funciones que en realidad hoy podríamos decir de oficinista, con las órdenes menores, auxiliares de la administración catedralicia, episcopal o abacial u otras. Por supuesto, también se llegaba a las órdenes mayores y eventualmente, en una minoría de casos, al sacerdocio. Pero también acudían a esas escuelas laicos que posiblemente quizá tenían intención de recibir alguna de las órdenes, pero no es seguro que las recibieran. Bueno, en el siglo XI se van desarrollando esas escuelas e incluso se crean escuelas independientes, como la que creó Abelardo en París a comienzos del siglo XII. ¿Qué relación hay entre esas escuelas y las universidades propiamente dichas, que son una creación tardía de ese siglo, vamos, de mediados finales del siglo XII? En realidad eso está discutido por los historiadores, no voy a entrar en ese asunto, del cual no tengo competencia, mis conocimientos son indirectos, de leer lo que los propios historiadores dicen. Al parecer, las dos primeras universidades importantes fueron en Derecho la de Bolonia y en Artes la de París. Artes, en el sentido medieval de la palabra, era una acepción amplia que abarcaba a la gramática, a la retórica, a la lógica, pero también a la geometría, el trivium y el quadrivium, también a la geometría aritmética, astronomía y música. Las artes eran completadas por la filosofía, se consideraban una propedéutica, y todo ello precedía al estudio de la teología, de la cual la filosofía se consideraba sirvienta. Estaba el dicho, filosofia anquilla theologiae. Bueno, pues en París se constituye esa universidad especializada inicialmente, luego se crearon otras facultades en artes, y en Bolonia la de Derecho. Universidad, en latín medieval, universitas, significa corporación, una colectividad organizada que tiene unos estatutos, se rige por unos estatutos, por un orden normativo interno y por su propia autoridad, con autonomía. Y efectivamente las universidades se constituyen como gremios. La palabra universidad también se aplicaba a los gremios, a las corporaciones profesionales, a los municipios, eventualmente, es decir, a colectividades dotadas de autonomía normativa y con autoridad propia, sujeta, evidentemente, huelga decirlo, a la autoridad del poder político y del poder eclesiástico, del poder espiritual. Es más, las universidades, sobre todo la de París, va a ser desde el comienzo regia y pontificia y va a estar sujeta a un control muy estricto de ambas autoridades, que al mismo tiempo van a depositar en ella una gran confianza. Bueno, pues cuando Santo Tomás de Aquino, vuelvo a él, llega refugiado a Nápoles, allí funciona algo que se llama estudio general. Los estudios generales son justamente la cuna de las universidades, donde todavía no se ha constituido una universidad. Ya existe, vamos, en una serie de ciudades importantes o menos importantes existen estudios generales que acaban convirtiéndose en universidades. En Nápoles estudia Santo Tomás y allí se adhiere a una orden
religiosa reciente, que es la Orden de Predicadores, la Orden Dominicana, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Hay que saber distinguir lo que es un monje de lo que es un fraile. Los monjes, en principio, eran individuos que se consagraban a la vida espiritual de plegaria, también que seguían la regla de San Benito de Nursia. Por eso los monjes en principio eran, hay monjes en la iglesia oriental, bizantina, pero en la iglesia latina, romana, todos los monjes en principio vienen de la orden benedictina y su vocación inicial era, como dice la palabra latina monacus, la de soledad. Los primeros monjes habían sido eremitas que habían vivido aisladamente y luego se crean los monasterios donde viven, cada uno en su celda, pero bajo un techo común. Bueno, esta orden benedictina luego se había bifurcado a lo largo de la Alta Edad Media en varias ramas, los cluniacenses, los cistercienses, luego habían salido otras derivadas, no nos interesa. Los frailes forman las órdenes mendicantes, son una creación posterior del siglo XII y justamente, a diferencia de los monasterios que van a convertirse en grandes terratenientes y acumular grandes riquezas, los frailes mendicantes, primero se llaman, no son monjes, no tienen vocación de aislamiento, ni tienen una vocación de vida puramente espiritual, sino que viven en el mundo. No se aíslan en monasterios, sino que van a vivir en conventos, que es diferente. Y van a vivir de la caridad, por eso son órdenes mendicantes, que van a ir al pueblo cristiano para desenvolver obras de caridad, de enseñanza u otras similares. Bueno, luego ese distingo, por supuesto, se podría relativizar y no es tan estricto como lo estoy diciendo. En todo caso, las órdenes mendicantes, las principales son evidentemente franciscanos y dominicos, o predicadores. Estas dos órdenes mendicantes, luego habrá otras, los carmelitas, los mercedarios. Estas órdenes son nuevas y son vistas en su momento con recelo, porque introducen una novedad que perturba, en el sentido de que no se sabe, los monjes vivían en sus monasterios, vivían aparte, formaban el clero regular, pero separado de la vida de los fieles. En cambio, los frailes se mezclan a los fieles y entran en conflicto, en competición con el clero normal, el clero que se llama secular. Y por tanto son competidores y son vistos con recelo, introducen una serie de novedades. Y bueno, el Santo Tomás va a vivir en ese periodo de enorme conflictividad, particularmente cuando llegue a París, tendrá que enfrentarse a duras polémicas contra los frailes, porque existía ya la universidad, pero los frailes meten una cuña o varias cuñas en la universidad y evidentemente suscitan un recelo corporativo del clero secular que estaba regentando la universidad. Bueno, pues después de Nápoles, Santo Tomás, al parecer, hay datos de su biografía que no son seguros, va a Colonia, en Alemania. Vamos, Colonia está en el Rin, había sido una ciudad romana de la Galia romana, pero era germánica en ese momento. La vida intelectual y religiosa en esa época es internacional, se va de un lugar a otro, de España a Francia, Alemania, Italia, a Inglaterra, facilísimamente, y los mismos personajes se encuentran en diferentes países
en diversos momentos. Bueno, pues parece que en Colonia es discípulo Tomás de Aquino de su gran maestro San Alberto Magno, que fue el rehabilitador de Aristóteles. Y de ahí pasa a París, donde muy joven, a la edad de 20 años aproximadamente, o sea, con unos 10 de adelanto sobre lo usual, obtiene el grado de maestro, el magíster, la maestría, o el masterazgo, o máster, como ahora se dice en ese horrendo barbarismo que se nos ha impuesto. Bueno, pues obtiene ese grado de magíster y empieza su carrera con un montón de escritos, una producción absolutamente extraordinaria que uno no sabe a qué horas la pudo hacer. Piensen ustedes que se hacía a la luz de velas de sebo en una ciudad como París, en invierno los días son muy cortos y las noches muy largas. Como hay que ver lo que era la iluminación de la época y los instrumentos de la época, el material con el que se escribía, en el que se escribía. Y como digo, lo joven relativamente que murió Tomás de Aquino. ¿Cómo pudo, acumulando además montones de actividades en la propia eclesiásticas, sacerdotales, de actividad interna, organizativa, en la propia orden de predicadores, en la cual, no por ambición, que no tenía ninguna, pero porque se lo impusieron, tuvo que desempeñar importantes cargos directivos? Bueno, pues ¿cómo pudo compaginar eso con escribir una cantidad ingente de tratados, pequeños tratados, disputaciones, escritos polémicos sobre materias de toda índole, comentando casi toda la obra de Aristóteles? Él fue en el occidente latino de los primeros en conocerla gracias a la traducción de Guillermo de Moerbeke. Bueno, pues hizo toda esta producción, evidentemente era una mente privilegiada, y después de San Alberto Magno es Tomás de Aquino el gran incorporador de Aristóteles a la escolástica. ¿Por qué tuvo que incorporar a Aristóteles a la escolástica? Bueno, porque primero en la Alta Edad Media el occidente latino solo había conocido algunas de las obras de Aristóteles, sobre todo la lógica, la retórica, pero mucho menos la metafísica, la física. Y en el siglo XII llegó parcialmente, fue llegando la obra de Aristóteles al occidente latino por varias vías. Una fue a través de los árabes, que habían traducido del griego al árabe, y luego existió la Escuela de Traductores de Toledo, en la cual de ahí se tradujo al latín. Era una traducción muy directa. Otra vía fue por las cruzadas, que pusieron en contacto Oriente y Occidente europeos de Bizancio. Y cuando se recibieron las obras de Aristóteles sobre la física, se vio que su contenido era incompatible, o parecía incompatible, con la dogmática cristiana. Y entonces estuvo prohibida la lectura de Aristóteles sin licencia, sin una dispensa, salvo por lo menos todo lo relativo justamente a lo más interesante, la física y la metafísica. Bueno, pues hoy estamos tan acostumbrados a considerar que la obra de Aristóteles está incorporada a la escolástica y oficializada en la Iglesia Católica, tan habituados a la filosofía aristotélico-escolástica, o más en particular aristotélico-tomista, que puede resultarnos extraño que cuando Santo Tomás inicia su estudio de Aristóteles tiene que pedir una dispensa porque estaba prohibido leerlo. Santo Tomás va a criticar algunos puntos particulares de la doctrina de Aristóteles, va a tener también una polémica contra Averroes, que era el gran comentarista árabe, andalusí,
la España musulmana, de cordobés, por más señas, de Aristóteles, que a quien Santo Tomás admira muchísimo, pero hay algunos puntos de la concepción de Averroes, del averroísmo, posiblemente basados en la literalidad del texto de Aristóteles. Esto lo dejo a los estudiosos de Aristóteles, a ver hasta qué punto Averroes es fiel o no es fiel al filósofo que lo inspira. Bueno, pues Santo Tomás va a llevar a cabo estas polémicas y muchas otras. Luego va a escribir, entre otros muchos tratados, una Suma contra los gentiles, que es un tratado teológico de defensa de la religión cristiana, en realidad de polémica contra el Islam, en general contra los no cristianos. Y finalmente va en medio de un ir y venir, de viajar de nuevo por Francia, por Italia, ocuparse de miles de actividades, tener que asumir miles de tareas dentro de la orden de predicadores y fuera de ella, va a consagrar sus últimos esfuerzos a la Suma teológica, que es una obra de teología. En realidad, Santo Tomás no escribió muchísimos escritos de filosofía. Su famosísimo pequeño tratado de Ente et Essentia, que compendia su concepción metafísica. Pero Santo Tomás es un teólogo. Es decir, que en él lo filosófico aparece siempre entrecruzado, entreverado con lo teológico y siempre al servicio de lo teológico. Y no escribió ningún gran tratado filosófico. Escribió tratados filosóficos que son pequeños, en cambio sus grandes obras son teológicas. Tanto la Suma contra, para empezar, ya antes los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, que fue una de sus primeras obras, sus comentarios a Boecio y a otros autores. Bueno, más filosóficos son sus comentarios, evidentemente, a Aristóteles, pero no dejan de ser obras exegéticas y no de desarrollo de una doctrina filosófica propia. Entonces, donde verdaderamente está lo esencial de la doctrina filosófica propia es entreverado, como digo, en sus obras teológicas. No me voy a ocupar para nada de la filosofía de Santo Tomás en los aspectos de la teoría del conocimiento, de la metafísica, de la filosofía de la naturaleza, de lo que podríamos llamar antropología filosófica, su concepción en general del ser humano, del hombre, su teología filosófica, porque entreverada con la teología sobrenatural, la teología que toma como una de sus fuentes la revelación, o sea, la Sagrada Escritura y la tradición y el magisterio católico. Bueno, pues esa es la teología sagrada o teología sobrenatural. Pero también hay una teología filosófica con una argumentación filosófica a favor de la existencia y de los atributos de Dios. Bueno, yo todo eso lo dejo de lado y me limito a la ética, pero no la ética, porque es muy discutible que Santo Tomás desarrolle una teoría ética filosófica. En mi lectura, para él la ética es esencialmente ética basada en la propia revelación, en los mandamientos de la ley de Dios y en los preceptos evangélicos. Eso, evidentemente, lo dejamos completamente de lado, no nos interesa aquí. Y lo que sí nos interesa es un aspecto que en su pluma no está claramente deslindado de la ética, pero que nosotros tenemos que deslindar cuidadosamente, que es su doctrina del derecho. Como digo, él no hace un distingo claro, porque además, insisto, todo ello está dentro de un tratado de teología.
Incluso la ética ahí aparece simplemente como uno de los componentes de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, más concretamente, la doctrina católica, se divide en tres grandes partes, que son primero la dogmática, que es lo que hay que creer acerca de Dios, de la relación entre Dios y el hombre, de la qué creencia escatológica, qué destino tiene reservado Dios al ser humano. Bueno, esa es la primera parte. Segunda parte, la moral católica, es decir, esa doctrina católica que nos manda a hacer, y en ese hacer se incluye también el pensar, el sentimiento. Y una tercera parte, que es la vida sobrenatural, que está integrada por los sacramentos, a través de los cuales se realiza la acción del Espíritu Santo en la vida humana, y más allá de ellos, justamente ese lado escatológico al que aludía al principio, se desarrolla, es la vida sobrenatural, es decir, la resurrección de la carne, el juicio final, el destino del hombre, la salvación o la condena y la comunión de los santos. Bueno, pues Santo Tomás va a dividir su suma teológica en tres partes. Entonces yo hubiera esperado, mi lectura de la suma teológica me ha deparado una sorpresa, porque yo pensaba que la primera parte estaría dedicada al dogma, la segunda a la moral y la tercera a la vida sobrenatural. No es así. Sigue un orden que a mí me resulta un poco... No es aquel al que yo estoy habituado en mi conocimiento, por otro lado, de la doctrina católica y su configuración, su articulación. De modo que la primera parte efectivamente, va a comenzar por la dogmática, pero después va a tratar sobre la relación entre Dios y el hombre a través de dos cauces, que son la ley y la gracia. La segunda parte, efectivamente, va a estar consagrada a la moral. Y la tercera parte vuelve a la dogmática, porque todo lo relativo a la segunda persona de la Trinidad, la encarnación, está en esa tercera parte, donde también estará todo el lado sacramental y la vida sobrenatural. O sea que tiene el libro tiene una configuración particular que sin duda es defendible dentro del tratamiento sistemático propio que le imprime el autor, pero que no es la más habitual. Ya está, puesto que al fin y al cabo fue una obra inconclusa, no es quizá del todo infundado plantearse si en el supuesto de que Santo Tomás hubiera vivido 10 años más, a lo mejor hubiera reorganizado la estructura de la obra. No lo sé. Bueno, lo que a mí me importa es que la temática que me interesa, que es la jurídica, está dividida, separada en dos secciones, una de ellas dentro de la primera parte, la dedicada a la ley, y otra parte aparentemente desconectada, que está dentro de la segunda parte de la obra. O sea, en la primera parte empezamos con la dogmática, seguimos con la ley, que es lo que aquí nos interesa, y terminamos con la gracia, que no nos interesa. La segunda parte, toda ella sobre la moral, empieza con el estudio de los actos humanos, los hábitos, las virtudes, los vicios, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, y dentro de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, aparece la justicia, y dentro de la justicia el derecho. Y queda así el tratado de la ley por un lado y el tratado del derecho
por el otro lado, lo cual podría llevar a la confusión de que en Santo Tomás la teoría de la ley o la doctrina de la ley y la doctrina del derecho son dos concepciones dispares, disjuntas, desconectadas y que no están engarzadas. Pero cuando leamos lo que dice del derecho en el Tratado de la Justicia, vamos a ver que se remite constantemente, además, y de manera explícita a lo que ha dicho sobre la ley en la primera parte. Después de estudiar las virtudes cardinales, se va a ocupar en esa segunda parte de otros temas que aquí no nos interesan. Y de lo que dice en la tercera parte tampoco nos interesa nada. Así que nos interesa exclusivamente, primero, un manojo de cuestiones de la primera parte, que son cuestiones relativas a la ley. Santo Tomás no divide cada una de las partes, nosotros como lectores las dividiríamos en tratados, secciones, como lo queramos llamar, capítulos. Él no usa ninguna de estas denominaciones. Cada parte está dividida en cuestiones. Bueno, pues nosotros agruparíamos un cierto número de cuestiones, un manojo de cuestiones de la primera parte, lo que podríamos llamar tratado de la ley. Y luego, dentro de la segunda parte, delimitando una serie de cuestiones también, lo que podemos llamar tratado de la justicia. Y lo que yo voy a hacer es señalar que ambos tratados están íntimamente ligados, que sostienen exactamente los mismos puntos de vista, aportan la misma enseñanza, la misma doctrina, aunque hay un énfasis diferente en cuando habla de la ley y cuando habla de la justicia. Lo primero, voy a hablar de la ley. Santo Tomás define la ley como ordenación racional para el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Ordenación. ¿Qué quiere decir ordenación? Ordenación es una palabra, evidentemente habría que ser un especialista en latín medieval para saber exactamente qué matiz tiene en su época. Yo no soy especialista en latín medieval, estudié el latín clásico, evidentemente he leído muchísimos textos de latín medieval y posmedieval, pero no he estudiado, no tengo un conocimiento especializado del latín medieval. Pero con las imperfecciones que mis propias limitaciones lingüístico-filológicas conllevan, puedo asegurar que en Santo Tomás ordinatio, ordenación, tiene un doble sentido. Por un lado, una ordenación es un poner en orden. ¿Qué es ordenar? Bueno, hoy podemos tener evidentemente conceptos rigurosos de orden. Hay un sentido matemático. Un orden es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Un orden estricto, que es una relación irreflexiva, asimétrica y transitiva. Hay relaciones de cuasi-orden o semi-orden que flexibilizan alguno de estos requisitos. Evidentemente, Santo Tomás no pertenece a otra época, no ha pasado como nosotros por la teoría de conjuntos, ni la teoría de grafos, todas estas teorías matemáticas modernas, y por tanto su concepción de lo que es el orden es una concepción menos elaborada. Su concepción del orden es la concepción que todos tenemos espontáneamente cuando decimos voy a ordenar, se me han desordenado los papeles, los voy a ordenar. Y los ordenamos por criterios muchas veces confusos, en parte contradictorios,
ponemos en una carpeta temas relativos a lo mejor a un periodo, en otra carpeta va por temas, pero claro, puede haber papeles que podrían estar en una carpeta y no en otra. O lo mismo cuando hacemos hoy con nuestros dispositivos electrónicos y hacemos directorios y determinados ficheros los ponemos en directorios, libros electrónicos que vamos agrupando y podemos, unos van por periodos históricos, otros por idioma, otros por temática. Y a veces hay un encabalgamiento. Bueno, ese ordenamiento es muy, muy imperfecto, pero es un ordenamiento. En cambio, muchas veces cuando incorporamos algo lo ponemos en una carpeta por ordenar y ahí se nos van juntando decenas, cientos o miles de ficheros que, bueno, con paciencia algunos días nos ponemos a ordenar. Bueno, ordenar es eso, es poner un orden. Ordenar en un sentido más fuerte es poner un primero, un segundo, un tercero. Pero la idea de orden es importantísima en la filosofía tomista. Incluso un tomista español del siglo XX, el más ilustre para mí, el padre Ramírez, de la propia Fray Santiago Ramírez, de la misma orden de Santo Tomás, de predicadores, un gran intérprete de Santo Tomás, consideró que la idea de orden es una idea central de la filosofía tomista, que él desarrolló de una manera propia, original. Bueno, pues ordenación de la razón quiere decir que la sociedad humana, para ser una sociedad en la cual se logre el fin de la sociedad, que es el bien común, el ser humano, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es naturalmente social, o sea, llega, no se incorpora a la sociedad, sino que nace en la sociedad. El ser humano es naturalmente social y esa sociedad existe para algo. Dios ha hecho al hombre un ser social para algo y es para convivir con vistas a la utilidad común. Santo Tomás utiliza indistintamente bien común y utilidad común. Bueno, pues para lograr esa utilidad común, la sociedad tiene que estar ordenada de algún modo. Ordenada, pues ¿cómo? Ordenada, por ejemplo, por profesiones, ordenada por ocupaciones, ordenada por tareas inherentes a esas diversas ocupaciones. Evidentemente, Santo Tomás es un hombre de su época y cree que esa ordenación tiene que ser también por estamentos. Tiene que haber una clase señorial, una clase servil, una clase de burgueses urbanos, una clase de mercaderes, una clase de artesanos, con tendencia a concebir esas clases como casi como castas. No del todo, pero en cierto modo sí. Bueno, es la concepción de su época y él ni entra ni sale, simplemente la asume. Esa ordenación tiene que estar regulada y no hacerse de cualquier manera o caprichosamente, antojadizamente. Bueno, el segundo matiz de la ordinatio es el nuestro de orden, orden como mandamiento. La ordinatio es un mandamiento. Ahora, es un mandamiento racional, ordinatio rationis. El legislador lo que hace en primer lugar, el acto de concebir la ley, no es un acto de voluntad. En Santo Tomás, esto es muy importante. La ley principalmente no es un acto de voluntad, no es una expresión de la voluntad del legislador, es una expresión de su entendimiento, de su razón. El legislador entiende racionalmente que para el bien común las cosas tienen que estar ordenadas de un modo y ordena, manda que se haga así. Y finalmente es una ordenación de la razón para el bien común. Es decir, que por definición la ley tiende al bien común, también dice Santo Tomás, indistintamente, sobre todo lo dice hablando de la justicia, indistintamente bien común, utilidad común. Podemos decir, Santo Tomás es un utilitarista
anticipado, por lo menos en lo tocante a su concepción del derecho y la ley, para el bien común. Y una última nota de la ley: ¿quién hace la ley? ¿A cargo de quién está? Está a cargo de aquel que tenga a su cuidado la comunidad. Bueno, ¿y quién tiene a su cuidado la comunidad? La Suma Teológica no aborda ese tema que podríamos decir de filosofía política. Santo Tomás tiene pequeños tratados de filosofía política, como uno sobre la potestad regia dirigido al rey de Chipre. Parte, por supuesto, de la concepción usual en la tradición cristiana de que el poder viene de Dios y por tanto, quien quiera que por elección o no por elección, incluso por usurpación, pero si finalmente esa usurpación ha prosperado, o por tradición, por la vía que sea, el poder establecido, si ha prosperado, si se ha consolidado, si se ha afianzado, si es obedecido, es que Dios lo ha querido así. Quien quiera que sea aquel que haya llegado por el camino que haya llegado, tiene de hecho a su cuidado la comunidad. Es decir, que por la fuerza de las cosas, por ser los hechos aquellos que son, aquel que ha asumido y al cual le corresponde ordenar la comunidad, mandar en la comunidad, aquel que tiene el poder político, es aquel al que está reservado hacer las leyes. Cuando digo aquel, evidentemente puede ser un individuo, puede ser una asamblea, puede ser una institución compleja, dividida en diferentes instancias. Santo Tomás no se ocupa de ese asunto. En su vida, evidentemente, lo preponderante era la monarquía y, por tanto, el monarca era a la vez el legislador, el gobernante y el juez supremo. ¿Y qué pasa si lo que tenemos es una ordenación de la razón para el bien común, pero no está promulgada? Si no está promulgada, no es ley. ¿Qué es promulgar? Promulgar es anunciar, hacer público, hacer que se sepa. Si el que tiene a su cuidado la comunidad piensa en una ordenación racional para el bien común, pero no la comunica de manera solemne y pública, no la promulga, evidentemente es imposible obedecerla y por tanto no es ley. ¿Qué pasa si quien la anuncia, proclama o presuntamente promulga no es aquel que tiene a su cuidado la comunidad? Pues tampoco es ley. Bueno, pero ¿qué pasa si la promulga aquel que tiene a su cuidado la comunidad, pero o no es racional o no sirve al bien común? Entonces, esa no es ley. Santo Tomás lo dice. A veces las fórmulas titubean un poco. A veces dice, más que ley es una corrupción de la ley. O más que ley es una desviación de la ley. Potius quam lex est corruptio legis. Ese potius, más bien que, podría dar lugar, y de hecho, esa interpretación no es del todo infundada, podría dar lugar en que, bueno, no es ley, pero vamos, hasta cierto punto es ley, o de algún modo es ley, o en cierto modo es ley. Bueno, podríamos decir aquí, quizá introducir una consideración gradualista y decir, en la medida en que se acerque a ser ordenación racional para el bien común, en esa medida es ley. Y en la medida en que se aparte de ello, no es ley. Bueno, esta consideración gradualista es muy razonable, pero yo no la he encontrado en el texto de Santo Tomás. Sería una posible manera de, inspirándose en él, reelaborar su doctrina. Lo que pasa es que potius no tiene únicamente ese sentido de más bien que,
sino también otro sentido en lugar de. De manera que ahí Santo Tomás está diciendo, o por lo menos en esa lectura, en lugar de ser ley, es una corrupción de la ley. Bueno, ¿y qué hay que hacer con la corrupción de la ley? ¿Hay que obedecerla o no? Su doctrina ahí es clara, es que hay que obedecerla, salvo que sea contraria a un imperativo de conciencia religioso. Por ejemplo, si el legislador ordena blasfemar o atentar contra los mandamientos de la ley de Dios, bueno, pues no se puede obedecer. Pero en la medida en que sea compatible con las obligaciones religiosas, el súbdito normal tiene que obedecer la ley. Ahora bien, no cualquiera, no el ignorante, pero sí los sabios pueden cuestionar esa ley y demostrar o argumentar que esa ley no se ajusta a las notas definicionales de la ley de ser ordenación racional para el bien común. Bueno, pues la ordenación racional para el bien común se divide en dos grandes apartados o dos grandes componentes, que son la ley natural y la ley positiva. La ley natural es aquella ley que es promulgada por Dios y que nos es impresa en la conciencia de manera innata, que manda lo más esencial para convivir racionalmente para el bien común. ¿Y qué es lo más esencial para convivir ordenadamente para el bien común? Bueno, pues atenerse a una máxima que es la que formula Santo Tomás: bonum est faciendum, malum uitandum. Aquí, evidentemente, a mí me deja bastante insatisfecho este componente de la doctrina de Santo Tomás, porque hacer el bien y evitar el mal es un precepto excesivamente vago y además que se aplicaría por igual al ámbito de la convivencia ciudadana, al ámbito jurídico-político, que a cualquier otro ámbito. Sin duda que hacer el bien y evitar el mal también es válido en el orden de la conciencia, también en el orden ético y también en el orden privado, puramente privado, hacer el bien y evitar el mal. Pero el orden jurídico, el orden de la ley, el orden de la convivencia, no requiere cualquier bien, sino el bien común. De manera que hubiera sido deseable que, en vez de decir algo tan vago, tan indeterminado como el precepto de hacer el bien y evitar el mal, hubiera dicho el precepto de procurar el bien común, contribuir al bien común. Y huelga decir evitar el mal, porque evidentemente en la medida en que se haga el mal común o se contribuya al mal común, se descontribuye al bien común. Y por tanto se incumple el precepto de contribuir al bien común. Bueno, ese es el principio supremo de la ley natural para Santo Tomás, es ese de hacer el bien y evitar el mal. De ese precepto, de esa máxima suprema, se siguen otras. Pero ¿cómo se siguen otras? Eso Santo Tomás no nos lo dice, porque él no tiene a su disposición ninguna lógica deóntica, ninguna lógica de las normas. No tiene su teoría de la ley y del derecho, no se formula con axiomas y reglas de inferencia. No tiene a su alcance los instrumentos conceptuales y técnicos que hacen falta para desarrollar una lógica jurídica según la entendemos hoy. Por tanto, aunque nos habla de los contenidos de la ley, el contenido de la ley natural supremo, el principio supremo, la norma suprema de hacer el bien y evitar el mal, y nos habla de normas derivadas
de esa norma suprema, no sabemos cuáles son ni cómo se derivan. Lo que sí nos dice es que, así como la norma suprema de hacer el bien y evitar el mal es inmutable y perpetua, las normas derivadas son mutables y temporales, no porque lo sean de suyo, quod se, o sea, de suyo, son también perpetuas, porque si se deriva, se deriva. No, pero dada la capacidad limitada del ser humano, dada nuestra limitación racional, nuestra racionalidad limitada, nuestra capacidad cognitiva limitada, nosotros no siempre podemos conocer cuáles son las consecuencias que se derivan de ese principio supremo. Y eso hace que en determinadas épocas se cobre una conciencia mayor y, por tanto, adquieran fuerza de obligar ciertas consecuencias de esa norma suprema, y en cambio en otras circunstancias humanas, por la falibilidad del ser humano y su fragilidad cognoscitiva y argumentativa, no cobren esas normas derivadas dicha fuerza de obligar. Esto es la ley natural. Por tanto, la ley natural en Santo Tomás es absolutamente esencial, pero no el perfil exacto de qué preceptúa la ley natural, por ejemplo, para nosotros ahora mismo, en el siglo XXI. Y si esto en qué difiere o en qué se asemeja eso a lo que la ley natural preceptuaba al hombre del siglo XIII, eso en vano lo preguntaríamos leyendo la Suma Teológica. Está claro que esa falibilidad introduce una mutabilidad relativa a nosotros, aunque no de suyo, pero no está claro hasta qué punto podríamos con seguridad. Sin embargo, Santo Tomás piensa que el hombre docto, el hombre estudioso, el jurista, el teólogo, están capacitados, por lo menos en ciertos casos, para saber que un mandamiento del legislador, aunque está formulado, promulgado en buena y debida forma, sin embargo, no es una ordenación racional para el bien común y, por tanto, no es ley, aunque tenga apariencia de ley. Por tanto, el súbdito tiene obligación de, en la medida en que sea compatible con sus obligaciones religiosas, obedecer lo que parece ser una ley, pero el docto, el jurista, el teólogo, pueden discutirlo desde el punto de vista de la ley natural. Bueno, esta es la primera gran subdivisión de la ley natural. Y segundo, ley positiva, que es toda la demás, toda la que promulgue el legislador. ¿Qué legislador? No solo el legislador humano, también el legislador divino. O sea, Dios, en primer lugar, promulga la ley natural. Pero a eso Santo Tomás no lo llama ley divina. Santo Tomás reserva la locución ley divina para los promulgamientos que, según la doctrina católica, ha hecho Dios, que no están incorporados a la ley natural y que se expresan en los 10 mandamientos del Decálogo, reinterpretados por los 2 mandamientos evangélicos de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a sí mismo. Eso forma parte de la ley divina, la ley positiva divina, pero no del orden jurídico. El orden jurídico, por tanto, sería más bien lo que nosotros llamaríamos el orden moral. El orden jurídico está constituido por 2 elementos, que son la ley natural, de la cual ya he hablado, y la ley humana positiva. Ley humana positiva, de la cual hablaré en la próxima lección, que puede revestir varias formas. Puede ser por convención, ley consuetudinaria, ley legislada, ley promulgada por el legislador, e incluso ley acordada entre las partes por un contrato. Pero siempre, en última instancia, es ley legislada, porque incluso el derecho consuetudinario y el derecho contractual tienen la fuerza de obligar que tienen, porque lo preceptúa, o al menos lo permite, el legislador. El legislador, aquel que tiene a su cuidado la comunidad, establece, promulga unas leyes, permite tácita o expresamente unos comportamientos, entre ellos delega la regulación de ciertas materias a la costumbre. Por tanto, la norma consuetudinaria deriva su fuerza de obligar de esa delegación que ha hecho, expresa o tácita, que ha hecho el legislador, y lo mismo el contrato. Los civilistas siempre han dicho
el contrato es ley entre las partes. Muy bien, Santo Tomás lo admite, pero esa ley tiene la fuerza de obligar que tiene entre las partes porque el legislador ha delegado en las partes, en los individuos, en los súbditos, la capacidad de llegar a contratos y de regular su comportamiento mutuo ajustándose a la normativa contractual. Ahora, lo que nos queda por ver, y lo veremos en la próxima lección, es específicamente qué añade la ley humana y cómo se relaciona eso con la noción de justicia. Y con esto pongo punto final a esta lección de hoy. En la apasionante concepción de Santo Tomás de Aquino, que es, como ustedes ven, uno de mis inspiradores más fuertes, más intensos, lo cual no quiere decir que mi doctrina sea un calco de la de Santo Tomás, porque ustedes mismos, sin necesidad de que yo lo recalque, aprecian las similitudes, pero también las considerables diferencias que hay entre esta doctrina y todo lo que hemos ido desarrollando en las lecciones laurentinas precedentes y desarrollaremos en las siguientes. De manera que esta apasionante concepción de la ley y el derecho de Santo Tomás tiene este primer componente que he expuesto hoy, y luego el componente de la ley humana y su relación con la justicia que desarrollaré en la lección del próximo día.